¿Se me olvidó? Se me Gracias. olvidó. Muchísimas gracias. Muy bien. Creo que es este. Sí, aquí estábamos. Tlazohcamati Naunitzi. Esta parte de, les decía, de la palabra Ilhuitl. Para muchos dice, Ilhuitl es fiesta, es ceremonia. Desde la boda, desde un bautizo, claro, ya hablando de en estos tiempos, pero uno lleva la ofrenda, es una ceremonia. Por eso decimos Sempowal, Sempowal de Sempowali, de 20, Iluit, los 20 días ceremoniales que se conforman para trabajar una ceremonia o hasta dos. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos de Xocotluetzi? En Xocotluetzi ponemos que justamente le festejamos a los muertos grandes, pero también le festejamos a Xutecutli en agradecimiento por todo lo que nos da, ¿no? Entonces, bueno, entonces, dice, se dice que son los 20 días que se hacen las ceremonias, ¿no? Por eso es Sempohualtonalilhuitl. Aclarado, Sempohualtonalilhuitl, vamos ahora, estos Nemontemi, ¿sí? Si es que nos la pasamos en todo este tiempo trabajando, nos la pasamos trabajando en ceremonias, pues tenemos que completar estos 5 días que faltan con ceremonias. Son 5. Y les voy a hablar de lo que nos habla el maestro Mesa en su libro. Son dos libritos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar para entender mejor. Yo lo he buscado en PDF, no lo he encontrado. El paquete nos parece que nos sale como en 600 pesos. O sea que 600, 700, podemos conseguirlo con él, con el maestro Mesa, con su hija que sale. Es, es esa parte para poder profundizar más, ¿no? Ahora bien, les decía yo, de lo que dice aquí y lo que se hace con el círculo de abuelitos es lo que les voy a presentar. ¿Por qué retomo las dos cosas? El día en que yo empecé a trabajar con el Tonalpowali, un poquito, en 5 minutos se los explico cómo empecé. Empecé a estudiar con estos libros. Al inicio yo leía shintoísmo, budismo, me encontré con la lectura de los samuráis, ¿no? Es una lectura, inclusive tiene como 12, me parece que son 12 o 13 reglas para ser impecable, es lo que decía. Y todo eso está tan hermoso. Yo le platicaba a un hermano, le digo, oiga, el Bushido, ¿no? Ese tan hermoso, le digo, ¿cómo me encantaría, le digo, conocer este tipo de cosas, pero aquí en lo nuestro? No lo niego que en Oriente hay una sabiduría, pues muy exquisita, muy hermosa. Y entonces me dice él, ¿y si hay? Digo, no, en serio, sí hay. Mira, me muestra uno de estos libros. Dice, son dos libros, léete. Y empecé a leerlo, no, pues era lo que yo estaba buscando en mi sendero, en mi camino. Pero después de eso empecé a analizar esto que dice aquí. Hay mucho que ya me han contado. ¿Y dónde? Con las personas que nos relacionamos, ¿no?
en el círculo. Porque antes de que yo iniciara en esto, les estoy hablando de 15 años atrás, yo les decía, pues ¿cómo? ¿Qué es lo que se aprende en este círculo? ¿Por qué por qué es tan secreto? ¿Por qué no nos permiten entrar a todos? Pues no, es algo más trascendental, es más secreto, porque es una cofradía. Y entonces, digo, bueno, está bien, pero ¿qué se enseña? Porque dice el abuelito, se para al frente, al centro, y es el que nos enseña. Porque esos son como que los mitos que nos ponían, ¿no? El gran abuelo nos enseña. El gran misterio nos revela todo lo que nosotros sabemos. Y se hacía un poco más interesante porque uno dice, pues estaría bueno, ¿no? Saber eso. Tenía yo presente eso. Después me empiezan a hablar, yo les pregunto, oiga, hay 13 días que se les llaman trecenas. Hay 20 días que se les llaman veintenas. Dice, sí. Y te acuerdas que todo marzo se hace una ceremonia antes de llegar al 12 de marzo. Digo, sí, lo dice aquí. Sí. ¿Te acuerdas que son 5 días? Que se va a estos 4 lugares y el quinto lugar se hace en el quinto día se hace una velación en círculo o independiente en tu altar. Te digo, sí. Bueno, todo eso se estudia aquí. Ahora entiendo cuando me decían, tú eres un ocelotin, tú eres un águila, tú eres un malinali, tú eres un coat. Pero, por ejemplo, la palabra osomatli, pues no lo tenemos tan familiarizado porque aquí en la región no hay monos, no estamos mucho en contacto con ellos. Entonces le digo, ¿cómo se dice mono en náhuatl? Osomatli o espali, ¿no? ¿Por qué se xochitl? ¿Por qué se coat? ¿Por qué se? ¿Por qué el año tecpatl? Tochli, ¿no? Después de que se nos permitió tener el acceso, empezamos a entender que al ser mismo de la parte sur, se compartió este conocimiento. El maestro, en uno de los documentales, el maestro Mesa, hablaba de sus investigaciones que hizo en la parte sur, en Puebla, en Hidalgo, algunas partes en Guerrero, ¿no? O sea, él lo fundamenta de acuerdo a la historia que se ha vivido, que se ha investigado en estos espacios, ¿verdad? Ya les pusimos fronteras, pero de hecho son espacios. Entonces, ahora entiendo y comprendo, como les digo a los abuelitos, que son los días que complementan. Y esta clase lo vamos a volver a ver el sábado, pero ya un poquitito con más fundamentación y con más, no tanto fundamentación, sino que teoría y práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que ya se acerca nuevamente el término de este año, de este Shiwit, ¿no? Bien, entonces, los Nemontemi son días, ceremonias que complementan a las ceremonias que se hacen en, en las 18 veintenas, ¿sí? En estos 18 veintenas, hermanito, trabajamos, trabajamos con las energías de los 4 rumbos, inclusive el del quinto rumbo, que es el de Ilhuica, el sexto rumbo, que es el Tlalticpac. Van a decir, bueno, ¿y cómo sabes que perdón, que el de arriba, que el Omeyocan o Mixcoatl es el número 5 y por qué no la Tierra que sea el número 5? Bueno, ¿por qué? Porque por de Macuili.
Macuili por la mariposa. ¿La mariposa qué hace cuando se transforma? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la tierra, hacia arriba? Se va hacia arriba. El número 5. El número 5, recuerden, representa la transformación, el cambio, el florecimiento, el crecer, el elevarse hacia arriba. Y vamos con el número 6. El número 6, recuerden, en el orden de los tonales está Miquistli, que es la muerte, ¿verdad? Cuando morimos, pues no nos esparce en nuestro cuerpo hacia el aire, hacia el universo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la madre tierra, hacia el Mictlán. Físicamente, físicamente, a donde nos paramos, abajo de nosotros, ahí está Mictlán. Metafóricamente, geográficamente, es el rumbo norte. ¿Por qué es el rumbo norte? Por lo mismo de esta migración que se hizo, ¿no? Que decimos, nuestros ancestros vinieron del norte y vinieron poblando, poblando. Es una concepción, ¿eh? No tanto que digamos histórico, que está comprobado nada más al norte. Sabemos que por navegaciones y todo eso, llegaron por mar algunos, no llegaron justamente por el estrecho de Bering. Pero bueno, esa es la ubicación del norte. Por eso es el rumbo número 6, ¿sí? Y es ahí donde nosotros nos toca trabajar. Ahora, son 5 días. ¿Y los demás qué? Podemos decir, ¿no? En estas veintenas tenemos a Tlaloc, Chalchihuitlique como el sur, Tonatiuh, Quetzalcóatl como pues de aquí en el rumbo oriente, Tezcatlipoca, Mictlantecutli, Mictlancihuatl, y eso está en el Tonalcoali, rumbo norte, Xipetotec en el rumbo de la energía femenina, Xipetotec que está Chalchihuitlico, está Tlazoteotl, y si gustan revisar, ahí está en el Amoshli, Feyerabad y Meyer, en los 4 rumbos, ¿sí? Los 4 rumbos están estas energías, ¿verdad? Bueno. Y el número 5 somos nosotros. Nosotros en el día número 5 vamos a trabajar con el Ilhuical, con lo que hay en el universo y con lo que hay bajo de nosotros. Nos vamos a conectar y les vamos a agradecer. En esos 5 días. Pero van a ser las mismas ceremonias con las mismas energías. No, hermanitos, cambien, ¿sí? Ahora, hasta ahí. Vamos ahora con los años. Miren, año Tochli, Acal, Tecpat, Cali. Estos 5 días, de 5 en 5, cada año se va repartiendo un 5. 5 días. En los años Tochli, les vamos a poder poner un nombre del tonal. ¿Cuál? Miren. En los años Tochli, el primer día de Nemontemi es Zipactli. En el segundo día es Yeyecat. En el tercer día es Kahli. En el cuarto, Cuespali. Y en el quinto, Coal. Que complementa. En los años Akach, ¿qué años complementan? Perdón, ¿qué energías complementan? En los años Akach complementan el año Tonali Miquistli, Mazat, Toshli, At y Squintli. ¿Sí? Estos 5 días complementan al año Akach. ¿Sí? Van complementando. El año Tecpat, en este año en que estamos. Después de que terminemos los 20 días del último, veintena, que es
Se me fue el nombre, creo que es Quetzali. No, se me fue el nombre. La última veintena, lo que van a complementar el año Tecpat va a ser Ozomatli, Malinali, Acat, Ocelot, Cuautli. Son esos 5 días que lo van a complementar, ¿sí? Independientemente de que la veintena se terminó en Zipactli, en Xochitl, para Tochli está bien, pero para Acat termina la veintena en Xochitl. ¿Cómo se van a llamar esos 5 días? Aquí está, Miquisli, Mazar, Tochli, Atl, Itzcuintli. Es donde muchos, es donde muchos hermanitos, a Izcali, Tlazocamati, Nognitzin, Izcali, el resurgimiento, Tlazocamati. Les decía ahí donde muchos dicen, oyes, se supone que se terminó el día Xochitl, el día Xochitl. Entonces, ¿por qué si por lógica, no? Hagan de cuenta que hoy terminamos, hoy del Tonali Xochitl, del año Tecpa, hoy, un ejemplo. Ayer lo iniciamos a las 6:45 y hoy a las 6:45 va a terminar el día, el Tonali Xochitl. Pero estamos en el año Tecpa, ¿no? Por lógica, ¿cuál sería el que sigue? Sería nuevamente Zipactli, ¿verdad? Pero aquí en esta parte, está retomando Ozomatli. Es lo que dicen los otros hermanitos. Les digo, está bien. Lógica no tiene. Pero está la otra parte, como justificación, si tú quieres. Está bien. Su nombre lo dice Nemontemi, los que completan. Entonces dice, el tiempo se detiene y pasamos con otros días. No, no es que no se detiene, sino que lo vamos a complementar, ¿no? Y si de que tienes razón, tienes razón. Debería de seguir Zipacli. Ajá. Entonces, es como si agarráramos, estos días los complementamos, ahora son estos días, van cambiando, miren. Para el año Cali, cuando terminemos el año Cali, ya es el siguiente año, las energías que lo complementan es Coscacuautli, Olin, Tecpat, Kiawitl y Xochitl, ¿verdad? Y todos estos, ¿no? Todos estos complementan, van complementando. Ahora bien, en estos Tonaltin, estos 5 días que son Nemontemi, lo único que no vamos a encontrarle a las personas que nacen en Nemontemi es la veintena. En vez de la veintena, ¿qué le vamos a poner ahí? Que él nació en Nemontemi, en los días Nemontemi. Ujú. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Son las mismas energías que tienen? No, diferente. ¿Sí? Los 4 años con sus mnemontemia completan lo de una veintena. Ujú. Es una veintena. Y lo completa. Y lo van sumando. Y no se distorsiona el tiempo, sigue exacto ese tiempo. Va como ese engrane. ¿Sí? Y bueno, ahora, en el año Tochli, Zipactli va a ser el primer día de Nemontemi. El primer día que va a ser Nemontemi va a ser Zipactli. ¿Y por qué? Vamos a trabajar con ese reinicio.
Recuerden que este 2026, en marzo, 12 de marzo del 2026, vamos a iniciar un nuevo ciclo de 52 años. Ujú, de 52 años. Han pasado, han pasado ya 52 años de que iniciaron este ciclo que vamos a terminar nosotros. Algunos sí lo empezaron, ¿verdad? Algunos de los hermanitos ya tienen sus 52 en adelante, 53, 54, 55, y sí iniciaron este ciclo, lo están terminando. Algunos todavía no vimos cómo inició esto, pero aún, aunque hayamos iniciado, pues no sabíamos de este conocimiento, a lo mejor desconocíamos, y es lo que necesitamos ahora, iniciar, ¿no? CIPAC, el inicio de un nuevo proyecto. Les decía yo, ahorita nos estamos preparando para este gran proyecto de 52 años, ¿no? Una primera ancianidad. Que hay una cuenta larga, sí, es una cuenta mucho más extensa. Que con este tiempo lo podemos predecir, sí. En los años Touchley vamos a trabajar, ¿cómo vamos a iniciar este trabajo? Yeyekat, ¿cómo vamos a conducir esta vida de nosotros? Si Pacle recuerden el crear proyectos, ¿de acuerdo? Yeyekat, ¿cómo darle vida a esos proyectos? Tendré que pensarlo, tendré que bajarlo de esa cuarta dimensión a mi mente, a mi corazón para poder empoderarlo. Pero ahora, recuerden que Yeyekat también simboliza vida. ¿Cómo les voy a dar vida a esos proyectos? ¿Sí? En el segundo día voy a tener que pensar, ¿cómo voy a darle vida a esos proyectos? Y con Zipacle me voy a ir allá al rumbo de Tlahuizlampa, por donde sale el sol. Decirle, mira, mi gran señor Quetzalcóatl, Tonatiuh, Tonacatecutli, Tonacasihuatl, estos son mis proyectos. Mira, en lo profesional trabajaré esto, en lo espiritual esto. ¿Podemos ir así? Se puede. O si ya lo tenemos tan mentalizado que es lo que queremos, hacemos nuestra plegaria, le decimos, estos son los proyectos que yo voy a presentar, que yo voy a realizar. En el segundo día nos vamos al Mictlampa, al rumbo de Mictlampa, a ese lugar sagrado. Le decimos a Yeyecal y a Miquisli, a los dos le vamos a pedir a la muerte y a la vida. Estos son nuestros proyectos que yo ya los traigo. Ahora necesito que me ayuden a dejar morir hábitos, a dejar morir cuestiones que no me permitirán a hacer a lograr mi objetivo. Pero me comprometo a darles vida a lo que yo quiero ser. Ayúdenme, empodéreme, deme esa fuerza que yo necesito para poder trabajarlo. En el tercer día, el rumbo de Cihuatlampa. ¿Qué le voy a pedir de Cihuatlampa? Ese cambio total, ese cambio. Perdón, en el Mictlamba también le vamos a pedir sabiduría, decirle, porque si sabemos lo que queremos, va a ser más fácil lograrlo. Quiero esto, quiero esto. Y le pedimos a nuestros ancestros, a nuestros abuelos del Mictlamba, ayúdenme con su sabiduría. En el proceso esto que voy a hacer, que voy a hacer, les voy a pedir sabiduría, conocimiento, ustedes que ya están allá. Pero en estos rumbos
Tlahuizlampa y Mictlampa, no tan solo voy a ir a pedir, sino que también voy a dar cuentas. En este año, ¿cómo trabajé? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? ¿En qué no pude lograr mis objetivos? Es una autoevaluación a mí. A lo mejor alguien me puede mentir porque me estima, que diga, no, pues es que, no, todo está bien, todo lo hiciste muy bien, todo fue correcto, todo fue perfecto lo que tú hiciste. Pero yo soy consciente que no hice todo perfecto, que cometí errores en este ciclo, en este shift. Los Nemontemi para eso son, para reflexionar, para pensar, para empoderarnos con el tonal en Nemontemi. Pues repensar como en resumen en todas estas veintenas, en todas estas trecenas, cómo trabajé, qué es lo que hice y por qué lo hice, ¿no? O cuáles fueron las circunstancias que me llevaron a hacer estas acciones. Cali, necesito cambiarme de piel, necesito cambiarme no tan solo de ropa ni de rostro, no, cambiar realmente para el bien de mis proyectos. Tenemos que dejar ahí ciertas cosas. Cali, con Tepeyoló. Ujú. Recuerden que Cali también es la conexión con la luna, que es el ejercicio que hicimos en la noche, ¿no? Conexión con la luna. El fluir. En la imagen de Cali, si ustedes se han dado cuenta, que aparece la persona como caminando, fluyendo en el agua. Pero también ahí aparece la luna, los ciclos lunares. Pero también viene Tepeyolotli, tu conexión con la montaña, con el espíritu de la montaña. ¿Sí? Todo esto nos va a ayudar a que podamos entender las situaciones que hemos vivido y el por qué. Cuespali, ¿no? El tonali Cuespali. El rumbo sur. El rumbo sur. Cuespali. ¿Recuerden cómo nos hemos conectado con el universo, con la tierra? Cómo hemos fluido con sabiduría del Huehuecoyotl, con la sabiduría y la gracia y la astucia del Coyotito anciano. ¿Cómo hemos sido más sabios hasta ahorita? ¿Hemos sido más sabios o hemos seguido en lo mismo? ¿No? Y por último, el último día, el quinto día, vamos a trabajar con Coatl, con la serpiente. Vamos a autoevaluarnos como nosotros, como seres sagrados, que ya lo sabemos, cómo hemos transmutado, cómo hemos cambiado de piel, cómo hemos trabajado la intuición, la predicción de nuestro sendero y del sendero de los demás, cómo hemos hipnotizado con nuestra vista, con nuestra palabra, con nuestra lengua como serpiente. Lo hemos usado nuestro veneno como medicina o como literal que es veneno. Recuerden que del veneno de la serpiente se obtienen los antídotos del veneno de la serpiente. ¿Curioso? Sí.
Y eso nos habla, si lo queremos transformar de manera metafórica, nos habla justamente de cómo una misma palabra puede hacer daño a otro. ¿Cómo? Dependiendo la forma que le digas. La palabra, ¿no? No comas. Por ejemplo, la palabra comer. La palabra comer. Tiene este tiene dos finalidades. Por eso su lengüita de la serpiente es bicéfala. Dos. Desde ahí nos dice la dualidad de las palabras. Y la serpiente lo saca para detectar los químicos que hay a su alrededor. Ujú. Ese es su poder. Entonces nosotros, al trabajar con la serpiente, al trabajar con Coar en ese día, al empezar a autoanalizarnos, tendremos que trabajar con el cambio de piel. ¿Cómo? Una forma es un temazcal. Sacas todas las toxinas, pero estando dentro del temazcal tienes que empezar a pensar y trabajarlo, pensarlo de una forma espiritual que tienes que transmutar, tienes que dejar todo ahí. Eso sería para el año Tosh, porque es cuando empezamos a tener la fertilidad de los proyectos, ¿sí? Ahora, todos vamos a ir a esos lugares, a los mismos lugares, ¿no, hermano? Ustedes desde donde viven, desde su territorio, ¿no? Desde su territorio actual, pueden ubicar esos lugares. ¿Se acuerdan que fue uno de los ejercicios de ubicar los lugares sagrados? Pues podemos ir en esos lugares. ¿Mm? ¿Y el número 5 a dónde? El número 5 es en nuestro altar. ¿Mm? O en un calpulli, un temazcalito. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser un temazcal? ¿Y por qué? Bueno, es lo más sano que podremos hacer para agradecer todo lo que recibimos en ese año, ya sea en conocimiento, ya sea en lo material, ya sea en lo emocional, lo laboral, lo profesional. ¿Podemos agradecer? Ponemos nuestro tlalmanali, ¿no? Todos esos frutos que nosotros queremos compartir con los hermanos en esa ceremonia. Agradecer a los 7 rumbos, nosotros somos el 7.º rumbo. Agradecer a la Madrecita Tierra. Renacer nuevamente con ese temazcal para iniciar un nuevo año. Dejar esa piel, dejar dejar esos conocimientos que algún día nos esclavizaron, pero ahora pues ya nos estamos liberando, ¿no? Trabajar, trabajar con la parte física. Ahora, yo les hablaba de una pequeña ceremonia, ¿no? De temazcal, de que antes de entrar al temazcal, pues nos ahuman, ¿ven? Para limpiarnos de las energías, pero podemos hacer algo, escribir en un papelito todo lo que queremos disolver, queremos eliminar, queremos desechar, ¿verdad? En el temazcal, y ahí lo podemos dejar. Se siente ese cuando lo intencionamos bien, se siente ese quitarnos el peso. Ya tengo mi lista de, de, de peticiones o de lo que yo quiero ofrendar, ya no lo quiero cargar, lo empodero, le doy mi gran poder. ¿Cuál? Con nuestro aliento.
4 alientos por los 4 rumbos son 4 alientos. Y ya le entrego al abuelito un fuego, abuelito, te entrego todo esto que a mí no me sirve, que a mí me pesa en este camino. Le entrego. Ujú. Se siente un poco diferente. Iniciar un nuevo ciclo. Los años Akat empieza con Mikistli. En los años Toshli se trabajó más con la parte física, ¿no? Los 5 años de Nemontemi de Akat son más a lo espiritual. ¿Por qué es más, se refiere más a lo espiritual? Bueno, porque justamente Akat es trabajar con el liderazgo. Mikistli, en el rumbo Mikistli, aquí sí iniciaremos diferente. Iniciaremos con Mictlan, hacia donde se encuentre la energía. Mikistli, pues vamos a ir a ofrendarle todo eso que no nos permite convertirnos en líderes. Líderes no para liderar o para ganar, no, o para conquistar a las grandes masas, no. Convertirme en mi propio líder, en mi propio servidor, en servir a los demás, ¿sí? Mi Kisle tendré que dejar morir muchas cosas, ¿no? Toshli, se repite nuevamente Toshli. Ahora Toshli, la energía del conejo, ¿verdad? Vamos a hablar al rumbo que le corresponde, que es el rumbo de Cihuatlampa, ¿sí? Al rumbo de Huizlampa. Y de ahí nuevamente, después de Itzcuintli, que sería el quinto día. Igual en el quinto día se puede hacer un temazcalito, pero nos vamos a conectar más con la lealtad de lo que acabamos de ver de hacer. Con esa lealtad. Lo que más identifica los que tienen el signo Itzcuintli es la lealtad, la aventura. Les gusta de ir de allá para acá, trabajando, ¿no? Pero siempre regresan a su territorio. Además que Itzcuintli es del rumbo norte, ir con Mictlampa, empezar a trabajar con él. En el año Tecpat, ¿verdad? En el año Tecpat vamos a trabajar con Osomatli. Es más, trabajar las emociones, trabajar la medicina de las emociones. Ya trabajamos, ya trabajamos las energías, en este caso, de Akat, de lo espiritual. Ahora más vamos con las emociones, con Osomatli, las actitudes, ¿verdad? Osomatli, recuerden, Osomatli es del rumbo de Cihuatlampa. Iniciaremos visitando el rumbo de Cihuatlampa. De ahí viene Malinali, el rumbo sur de Huizlampa. ¿Cómo hemos sido como medicina con la palabra, con nuestro actuar, con nuestra empatía, con nuestro entendimiento con los demás? Todo eso, ¿cómo lo vamos a empoderar con esa fuerza de voluntad de Malinali? Y nuevamente viene Ocelot, perdón, Acatl, Carricito, el rumbo del Acat, el rumbo de Tlahuizlam, el rumbo de la luz, como hemos sido luz para los demás, ¿no? Nuevamente visitamos, después de Acat, a Mictlampa, a Ocelot, con Ocelot, cómo hemos casado todos esas cualidades en esos días, cómo hemos nosotros sido pacientes, cómo hemos trabajado con el espíritu de la montaña. Y Cuautli, ¿no? Cuautli, que es del rumbo de Cihuatlampa. ¿Qué tanto hemos logrado, qué tanto hemos empoderado con Cuautli el trabajo con el águila? ¿Cómo nos hemos elevado? Y Cuautli justamente tiene a
chipetote, el que cambia de piel, ¿no? Ahí sí, podemos trabajarlo también con el temazcalito en ese día, sí, ¿no? Wow, águila, ¿cómo estamos volando? ¿Cómo vamos a volar sin que nos impida el peso, el trabajo, ¿verdad? Que nosotros hagamos como águilas. Y por último, el día Kahli, el Tonali Kahli, estamos con Coscacuautli, es más la parte nahuali, la parte de la conexión espiritual, si queremos verlo así. Ujú. Espiritual para la transformación. Aquí es sí o sí tenemos que hacer esa transformación. Coscacuautli, ¿qué es todo lo que hemos vivido en la parte física, espiritual, energética, emocional, ¿verdad? En estos 3 grupos de 5, ¿qué podemos retomar? Que quizá lo deseché, pero ahora lo necesito nuevamente para poder ser yo mismo. ¿Cómo he aprendido a respetar esas jerarquías? Con Coscacuautli, ¿sí? Coscacuautli es del rumbo sur. Viene Olin. Olin es del rumbo de la luz, de Tlahuizlam. ¿Cómo he trabajado con estos movimientos? Pero antes, con Coscacuautli, ¿cómo yo he trabajado viajando al Mictlampa con Itzpapalotl, con la mariposa de obsidiana? ¿Cómo mi mariposita de adentro, mi mariposa espiritual, lo he empoderado para que se transforme y vuele y tenga una gran conexión con Mictlampa, ¿sí? Porque por eso es una mariposa oscura, es una mariposa que llevamos dentro, ¿sí? Decimos nosotros que la mariposa simboliza la transformación, el cambio por la metamorfosis que llega a tener, ¿no? Que llega a vivir, que vuela libre en este sendero, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la mariposa de obsidiana nos va a servir para esa transformación, para ese cambio, ¿no? Vamos con Olin, el movimiento, todo ese movimiento que generamos para el cambio al final del año Kahli, ¿qué necesitamos nosotros retomar? ¿Qué necesitamos nosotros reavivar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar para generar ese cambio? Y esa transformación con Xolotl, ¿no? Su regente es Xolotl. ¿Cómo nos van a empoderar? ¿Cómo nos van a llevar a ese cambio? Y después viene Tecpal. ¿Qué tengo que cortar ahora sí ya definitivamente? Tecpal como la luz, el conocimiento que voy a llevarlo como antorcha, como luz hacia ese camino. Y ahí, al llevar esa luz, al llevar esa energía vibrante, armoniosa, estaré yo empoderando mi chalchihuitotolin, mi guajolotito de jade, que es el regente de Tecpal. Sí, ese guajolotito que fluye, no se estanca, siempre está fluyendo, intentando siempre sacar al máximo de todas las situaciones, obtener lo máximo, lo más preciado de todas las situaciones. ¿Nos falta mucho? Para muchos sí, quizá para algunos ya lo lograron, de que toda situación le encuentran un lado bueno para poder trabajarlo, pero los demás todavía nos estancamos a lo mejor en esas vivencias, en esas situaciones que decimos, híjole, pues sí, pero
pero es un sufrimiento, ¿no? Sí, pero es que son vivencias, ¿no? Entonces, Tecpat, Kiawitl. Ahora, ya tengo todo ese conocimiento, ya tengo todo eso que necesito en lo emocional, lo espiritual, energético, físico. ¿Cómo voy a regar? ¿Cómo voy a seguirlos fertilizando? Ya los tengo en mí ahora, ¿sí? ¿Cómo seguiré fertilizando? Ahora, ¿cómo encarnaré yo a Tonatiuh? ¿No? Yo seré Tonatiuh de compartir todo. Y al final de esto, de estos 4 años, que cada 4 años se cumple un ciclo pequeñito, cada 4 años, se cumple un ciclo pequeñito. De ahí viene cada 13 años, un tlalpilio, otro ciclo. Ahí viene el otro ciclo de 52 años, un poquito más grande, ¿no? Esto es cada 4 años, abrimos y cerramos un ciclo de trabajo. Por eso yo les decía, para aprender, para trabajar mínimo, este conocimiento mínimo 4 años, mínimo, como máximo 13 años, pero en constante teoría práctica, teoría práctica, teoría práctica, y eso te va a ir fortaleciendo, te va a ir dando mayor entendimiento. ¿Para qué? Para florecer. El último, flor, xochitl, todas esas vivencias, esa preparación a lo que nos lleva para florecer, para estar con Xochiquetzali. Xochiquetzali, lo hermoso de la flor o la hermosa flor, ¿no? Una flor siempre va a estar dando conocimiento, una flor siempre va a estar dando luz, como con Tecpat, siempre va a estar fluyendo, siempre va a estar analizando, va a estar con la mejor actitud como Somatli, va a ser medicina como Malinali, va a fluir como el agua, va a ser muy perceptivo como Mazat, va a ser muy creativo como el conejito, como el Toshli, ¿no? Va a dar vida como Yeyekat, va a proteger como Kahli, va a dar conocimiento como Huespali. O sea, todas esas cualidades se resumen en una flor, ¿sí? En una flor. Es el florecimiento, es el logro máximo. Entonces, son 5 días que vamos a trabajar. Y los que nacen en estos 5 días son personas, los de Montemi, son personas con mayor percepción, intuición. ¿Por qué? Porque se genera el cúmulo de conocimiento, ¿no? O sea, en todas estas veintenas, ¿cómo trabajaste con Zipac? Son 18 veces Zipac en un shiwil, en un año. 18 veces lo evalúas con Zipac. En nuestro caso, en este año que estamos viviendo, ahorita nos vamos a enfocar con TecPad. Quizá todavía no vivimos los 18 días de Osomar, pero las veintenas que ya hemos vivido, ¿qué tanto hemos aprendido de Osomar? De trabajar con mejor actitud, de trabajar con la cualidad de la medicina, con las artes. Hasta ahorita, ¿cuántos poemas hemos escrito? ¿Cuántas canciones nos hemos aprendido con panhuehuel, con ayacasli, con guitarra, con cualquier instrumento? ¿Eh? Son 18 veces Somatli. Cada día tenemos que hacer un ejercicio lo que le corresponde. Por ejemplo, hoy es un día que es Malinali. Mahtlacli Wanyei Malinali, ¿no? ¿Cómo hemos estado trabajando con el día Malinali? Hoy vamos a hacer medicina. Hoy vamos a trabajar con pastecas, ¿verdad? Todo eso
Vamos a resumirlo. Miren, en este año vamos a tener a Malinali, justo en este año, que vamos a terminar TECPA, que vamos a tener un día Malinali. Vamos a evaluarnos cómo he sido medicina yo. He sido medicina, he sido veneno. Malinali con Pasteca, el señor de la medicina. Hoy, precisamente hoy estamos en el día de Pastecas. Ujú. ¿Cómo estaríamos trabajando nosotros como Pastecas? ACAT. Vamos a trabajar con ACAT este año. Vamos a tener un tonali que va a ser ACAT. Estas personas que nacen en Nemontemi como ACAT son personas muy empoderadas al liderazgo, al trabajo energético, ¿sí? A esa actitud y cualidad en donde nosotros podemos trabajar en armonía con nuestra parte espiritual y nuestra parte intelectual, ¿sí? Acá, el, esta persona va a ser una persona que siempre va a estar en comunidad, siempre trabajando, ¿verdad? Ocelos, vamos a trabajar con Ocelos. Este año, para mí, que es mi tonalio Ocelos, he estado trabajando con cosas un poquito más fuertes, un poquito más a profundidad, que sí me he encontrado en la oscuridad con obstáculos muy fuertes, que en momentos hay temores, porque pues sí, ¿no? Hay gente en ese ámbito, en ese vibrar, en esa oscuridad, que solamente pues están esperando a darte tu zarpazo en el lugar menos débil que tienes, más débil que tienes, menos y más débil. ¿Por qué? Porque vamos en camino a eso. La que en este año tenemos que analizar. Cuauhtli, ¿cómo vamos a volar? En este fin de año de TECPAC, ojalá podamos hacer un temazcal, ¿no? No, todavía no estamos asegurando, posiblemente en el carpule del hermanito Tonito o en el carpule de la hermanita Azucena, hacer un temazcal, trabajar esos Nemontemi, o mínimo el último Nemontemi que es Cuauhtli, ¿sí? Entonces, estos días, compañeros, nos ayudan a comprender la magnitud de las energías, ¿sí? Y por eso que están en veintenas, 20 en 20. En este año no van a ser solo 18 reflexiones, 18 ejercicios con Osomatli, van a ser 19 por su número, por su nombre del tonal. 18 de los 20, de las veintenas, 18, más uno de los Nemontemi. Entonces, en este año vamos a analizar y vamos a evaluar 19 veces Osomatli, 19 veces Malinali, 19 veces uh, Osomatli, Malinali, Acar, 19 veces Ocelot y 19 veces Cuauhtli, ¿no? Entonces, desde eso nosotros vamos a ir trabajando. Desde eso vamos a tener que ir analizando. Algunos dicen, no, los que nacen en Nemontemi son gente, como dicen, no, no me gusta mucho esa palabra, pero dicen, no son gente maldita, gente mala, gente que está enfocado a hacer la gran maldad. ¿Pero por qué? Son gente que por lo general les va mal. No. Y eso y ese pensamiento lo traen los españoles.
Dentro de esos registros que hacía Garibay, que hacía este otro, ¿verdad? Sagu, que hizo muchos registros sobre eso, que decía, bueno, los agarran 5 días, dice, y en esos 5 días hacían, estaba más potencializado la brujería. Similar cuando las brujas hacen sus aquelarres, se juntan y hacen esas maldades, hacen pactos bueno, con aquellos. Pero no, los Nemotemis son días de reflexión, días, dicen algunos, le digo, cronistas europeos que llegaron en la colonia, en la época de la colonia. Dicen, no, pues es que son días que se la pasaban embriagándose, que se la pasaban sin hacer nada porque creían que esos días eran malos, ¿no? Pero no era así. Son días para reflexionar, para pensar y repensar nuestro sendero. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿Cómo estamos aprovechando las redes de información? Bueno, yo le quiero poner redes. Yo sé que hay otro nombre más, este, mucho más polémico que mejor le vamos a llamar como redes de información. Todos nosotros tenemos esas redes de información. Lo que hay en el universo es una conexión con los hijos de Teoinan, ¿no? El aire, el agua, la tierra, ¿no? Teoinan, lo que veíamos ayer. Entonces, son días de evaluación también, ¿sí? Pero si decía no hacían nada, sí, porque pues se iban al campo, a la orilla del río, a pensar, a reflexionar, inclusive son días de ayuno, ¿sí? Para recordarle al cuerpo que está vivo, que siente dolor, que siente hambre, que siente frío, que siente calor. ¿Mm? Y al final hay una nota, a ver, espero yo poderla encontrar, se llama mm, Las cosas de la Nueva España o algo así, de la Nueva España, la Nueva Colonia, en donde dice Sagún. Y entonces el último día de los que completan el año, hacían, dice, orgías en los temazcales. ¿Cómo? ¿No? En lo que nosotros entendemos, en lo que sea, es lo que creemos y casi estamos seguros que era cierto, pues que toda la familia entraba, ¿no? En el temazcalito, sin, pues sin tapujos, sin esos tabús que a veces, ¿no? Lo tenemos, la morbosidad, de que bueno, ¿cómo me van a ver sin ropa y todo eso? No, se supone que estamos haciendo una evaluación. Pero bueno, entonces dice que se reunían en un temazcalito y es donde, como fin de cada ciclo, al salir, pues ya uno sale con esa mentalidad de renovación por todo ese proceso que nosotros lo vivimos. Y por ello es que debemos de entender nosotros que no es tan solo historia general de las cosas de la Nueva España. Gracias, hermanita Regina. Historia general de las cosas de la Nueva España, así se llama el librito. Y hay muchos registros de este tipo, ¿no? Que también es cuestión agarrarlo con lupa, eh, ¿no? Porque no todo lo que dicen ahí, escriben lo que en su pensamiento creen que es, ¿sí? Bien, ahora, en este formato vamos a encontrar, ¿sí? Y aquí nos los dicen, miren, los señores del día.
Recuerden que de los señores del día están las trecenas. Y los señores del día es nuestro numeral. ¿Recuerdan? Cuando en los formatitos, pues vamos a encontrar al señor del día. Ese no es su numeral, miren. Y van de 13 en 13 y recorren toda, todos esos Nemontemi, miren. Inicia con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Aquí está, miren. 13. Y nuevamente inicia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y continúa en la siguiente columna. ¿Verdad? 7, aquí terminamos con 7, aquí 8. Viéndolo de frente, este formatito está en el lado izquierdo, en la columna izquierda, ¿verdad? Y aquí encontramos las trecenas. La trecena de Cecipacli, la trecena de Ceocelo. ¿Se acuerdan que es el mismo orden de las trecenas? Ceocelo. Llegamos aquí 8, esta es la trecena de, a ver, la trecena de Miquistli. Encontramos la de Ceocelo. Y aquí encontramos la trecena de Semiquistli. ¿Sale? Y ese es el orden. Esto y este numerito que está aquí en el medio, hermanito, son los numerales de los años. En el año 1 conejo, aquí está 1 conejo. En el año 2 carrizo o meac. En el año 3 tec. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde vamos a buscar? ¿A dónde vamos a buscar los años? Aquí miren, toda esta fila son sus numerales de los años Toch. En esta fila, no columna, fila, vamos a encontrar el año 1 conejo, 5 conejo, 9 conejo, 13 conejo, 4 conejo, 8 conejo, 12 conejo, 3 conejo, 7 conejo, 11 conejo, 2 conejo, 6 conejo y 10 conejo. Ahí vamos a encontrar esos años, ¿no? Y ahora, acá, el año 2 carrizo, 6 carrizo, 10, 1 carrizo, 5 carrizo, 9 carrizo, 11 carrizo. Estos los que están en medio son los años. Ujú. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio muy rápido para encontrar un año. Permíteme buscar el formatito. Eh, Vamos a buscar una fecha que es justamente de una de mis alumnitas que tengo aquí y que lo he analizado, el trabajo que tiene ella, en este caso, ¿dónde lo metí? ¿Dónde lo habré metido? Permíteme estar aquí en mi cuaderno. Ella es ella es Nemontemi, ¿sí? Ella es del 10. Vamos a hacer el ejercicio. Ella es del 10 de marzo, ¿sí? 10 de marzo del 2013, nació a las 6:30, ¿verdad? AM de la mañana, a las 6:30 de la mañana. Ella es Nemontemi. Ujú. Es lo que estábamos analizando, que ella es Nemontemi. Pero vamos a verificar, ¿verdad? Vamos a ver los formatos. Vamos a utilizar la gran mayoría de los formatos, ¿no? Decimos, ustedes en sus formatitos busquemos el 2013. Aquí está, miren, 2013. Ella es de marzo del 2013, ¿sí? Pero he aquí donde yo quiero que ustedes me ayuden. Ella es del 10 de marzo. ¿Va a ser uno casa
o se atrasa un año antes. Está en los Nemontemi. Pues es uno antes, ¿no? Sería de Tlalpili Tecpat. Ajá, Ese sí, Tecpat. sí es correcto, hermanito. Porque todavía no cambia el año, ¿eh? Los Nemontemi están en el año anterior todavía. Son los que complementan el año anterior. Entonces, ella es de Tlalpili Tecpat. Ahí está. Y ella es 13 Tecpal. Shiwit, 13 Tecpal. Maslacli Wanyay Tec. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿de los regentes lo vamos a utilizar? Claro que sí, lo vamos a utilizar. Ella es de Tlalpili Tecpal. Y aquí está. Dice que es 13 Tecpal. Aquí está. Chalchihuitlicue. Su regente es Chihuitlicue. Y es lo que es ella. Ella siempre fluye, ella siempre intenta de avanzar. Tiene 5 hermanitos. 3, una que está en la prepa, 2 en la secundaria, y está en la primaria, y el otro está más pequeño. Por el trabajo que tiene su papá, trabaja en el campo o va a los campos de cultivo de Sinaloa o de Michoacán, va como obrero, trabaja a trabajar y no les alcanza. Pero ella siempre está buscando, ¿no? Siempre está buscando cómo fluir, ¿no? Entonces, su regente es Chalchihuitli. Ahí ya está. Ajá. Entonces, dice que es de las 6, ella es de las 6 de la mañana. Vamos a ver, ella es de las 6 de la mañana, es del año Tecpat, lo vamos a ver. Tochli, Acat, Tecpat. Tecpat, aquí está, miren. Sí, también sería Tecpat. ¿Sí? A ver, ayúdenme. Entonces, este es de la tarde. Recuerden que los años Tecpat empiezan en la tarde, 4, 5, y es de las 6 de la mañana. ¿Sí? Xochitl, Y ella es a las seis sería treinta. Xochitl, Ajá, es 6:30. Ajá, ella es Xochitl. Su náutetl es Xochitl. Y su imantli es Mixcoatl. ¿Sí? Creatividad. Lo que la empodera es la creatividad. Ella es la que declama con las poesías, que algunas poesías les he compartido. Es ella, es esta, Guadalupe. Hasta aquí. Esto lo vamos a utilizar solamente para comprobar que en verdad está en Nemontemi. Ella, ¿no? Mire, aquí están las veintenas que les digo, son las 18 veintenas. Para los años Tochli, los días Nemontemi son el 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo. Para los años Tochli. Para los años Acat, los días Nemontemi es el 6, 7, 8, 9, 10 de marzo. 10 de marzo, aquí nos faltó uno. No, sí está completo. 10 de marzo. ¿Por qué? Porque los años Tecpat inician el 11. Para los años Tecpat es 7, 8, 9, 10. Entonces, si ella si es del año Tecpat, ahí está. Ella es del año Tecpat. Está aquí, miren. Aquí está 10 de marzo. ¿Sí? Ahora, este es importante que sepamos, ¿no? Sebastián, y perdona, ahí me perdí, ya me perdí en los días, perdón. Ujú. ¿Cómo encuentro el 10 de marzo? Ese lo Perdón. vamos a, sí, ese lo vamos a utilizar en el formatito que acabamos de ver. Mire, pero ¿cómo vamos a encontrar 10 de marzo y el año? Aquí miren en los formatitos. El Tabla de formato de colores. Nemontemi, formato de Nemontemi. Ajá, ¿qué más? En el formato Nemontemi,
Pero aquí, miren, vamos a encontrar, por ejemplo, nada más para comprobar. Esto no lo vamos a utilizar ni para su tonal, ni para nada de otras cosas, sino nada más para encontrar su tonal. Su tonal, no, la fecha en que estamos. Decimos que ella es 10 de marzo, bueno, dijimos que es TecPad, me voy directamente con el formato de TecPad. Ah, miren, 10 de marzo. 10 de marzo sí es Nemontemi, pero no voy a usar estos. No, no voy a usar los tonantes, nada más para comprobar que ella sí es de Nemontemi. Hasta ahí, aquí en la columna de Nemontemi, nada más. Ahora, me voy directo, este ya no lo uso, ni estos, los 13 formatos, aquí no los uso. Mucho menos, señores del día, te vemos. Eh, signos, ahorita vemos. Que no estamos Veintenas, viendo los formatos. No estamos viendo los formatos, Temestini. ¿no ven los formatos? A No, ver. solamente tenemos el de Nemontemi. Ah, muy bien. Entonces, dejo de compartir esto. Ahora nos vamos a los Nemontemi que ya teníamos aquí. Ahora sí. Ahora sí, esto vamos a utilizar. Ujú. Bien. Aquí está, miren. Ya dijimos que ella sí es Nemontemi. Ella es de los años Tec. ¿A dónde vamos a retomar los años Tec? Aquí está, miren. En esta fila, en todo en esta fila están los números en los años Tec, ¿sí? Bien. Ella, ¿qué dijimos? 13 TecPads, ¿verdad? Muy bien. Aquí está, miren. TecPad. Yeyi TecPad, Chicome TecPad, Matlacliwase TecPad, Ome TecPad, Chicuase, Matlacli, Se, Macuili, Chicnawi. Aquí está, miren, Yeyi Tec. Ujú. El Yeyi TecPad. Muy bien. ¿Se acuerdan cuáles son los días que utilizamos para perdón, para los días de Montemi? ¿No? Dijimos que ella es el número 10, pero ¿en qué fecha inicia el día de Montemi de los Tecos? Ujú. El día 7. El día 7, muy bien. Entonces, nos ubicamos aquí, el primer día, que es 7 de marzo, ¿vale? Sería un día Osomatli, ¿de acuerdo? No, no. Estoy perdido. Se perdió. Bueno, Sí. vamos a ¿Cómo ubicarnos encontró ese aquí. 7? ¿Cómo encontraron el 7? Exacto, a ver, permíteme, les muestro nuevamente los formatitos y me dicen, por favor, si es que ven los formatos. ¿Ya los ven ahora sí? Gema. Bien. ¿Dónde vimos que el 7 de marzo inicia los Nemontemi? Aquí miren, ahí me pasé. Aquí miren, hermanito. Ah, Gema. Ujú. Utilizamos estos mismos formatos, veamos. Miren. Vamos a iniciar de cero hasta arriba. Utilizamos este mismo formato. Igual para los Nemontemi y para los que están en 20. Dijimos, primero vamos a ubicar el año, ¿de acuerdo? Es del año 2013, dijimos, aquí está. No, este es 3. 13, aquí está. ¿Vale? Ahí está, es del año 3, ahí está. 2013 dice que es uno casa. Hasta ahí, ya tenemos ese dato. Pero como es de un día en Montemi, todavía no cambia el año, entonces Gema. tenemos que regresarnos a un año anterior. Gema. Entonces ella es Matlacli Tec. Ella es Mm. 13, cuchillo de pederna. Hasta ahí.
Ahora vamos con su regente. Ella está en el Salpili Tecpatl, ¿no? Ujú. Tecpatl, vamos, Tochli. Aquí está, mire, Tecpatl. Vamos, Matlacli Wanyei Tecpatl. Aquí está, mira. Ahí Sí. está. Bien. Su regente es Chalchihuitlicue. Vamos. Ahora, vamos a comprobar la hora. Ella nació a las 6 de la mañana. ¿Está dentro del rango? Sí, está dentro del rango. La energía empieza a las 6:45 de la tarde. Toda la noche está vibrando esa misma energía. Y a las 6:30 de la mañana que ella nació, pues sí sigue dentro de ese mismo rango hasta las 6:45 de la tarde termina la energía. Entonces, ahí no hay tanto problema. Ujú. La hora, vamos a ver de Touchlit, vamos a buscar de Tecpal. Acá, aquí tenemos Tecpal. A las 6, dijimos a las 6 de la mañana, 6:30, Arriba. de 6:28 a 6:45, ¿verdad? Ahí Bien. está el rango. Ella es de Xochitl, su Nautet es Xochitl, y Ujú. su Imantli es Mixcoatl, y es el poder que le da de la creatividad. Bien. Porque es así la niñita, es súper, súper, súper activa, ¿no? Ella me aprendió a leer en la escuela, siendo oyente, le llamo yo, como si fuera preescolar. Y siempre estuvo acá, rápido, ¿no? Y sí, ella es Nemontemi. Bien, ahora, hermanitos, aquí vamos a comprobar. ¿Es de qué año es? ¿Es de los años? Tecpatochtli no vamos a utilizarlo, ni acá, aquí está. Ahora, aquí. Dijimos que para los años Tecpat, el primer día de Montemi inicia el 7 de marzo. Mm, El segundo día inicia el 8, el tercer día 9, el cuarto día 10, el quinto día 11 de marzo. ajá. ¿Sí? Hasta ahí. Solo la fecha, hermanitos. No retomaremos los tonaltis. No, ahí no los tomemos. Los vamos a tomar en el siguiente formato. ¿Sí? Entonces, también voy a verificar bien en qué lugar se encuentra la fecha. La fecha número 10 está en el cuarto día de los Nemotemi. Eso también hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué tenemos que verificarlo, hermanitos? Claro que con tanta práctica ya lo aprenderemos. Pero miren, para los años Tecuatl inicia el 7, para los años Acal inicia el 6, para los años Tochli 7, para los años Tecpat 7, para los años Cali 7, para el Acal nada más en ese año inicia el 6. Ujú. Por lo mismo, por lo del Nemontemi en Tecpat. Hasta ahí, ¿vamos Sí, bien? que me Bien, sí, hermanito. Perfecto. Ahora vamos con los formatos. Voy a dejar de compartir para ubicarnos un poquito más rápido. El que teníamos previsto. Ujú. Bien, aquí me dice que ya lo vemos. Que me- Perfecto, hermano. Miren, ¿de qué año es ella? No es de Tochli, no es de Acar, es de Tec. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fila, hermanito. Esta filita. Ujú. Vamos a ubicar el siguiente paso. ¿A dónde se encuentra el numeral del año? Estos que vemos aquí con un espacio enorme, son los números de los años. Ujú. Ella es de 13, Tecpa. Ujú. 3, no, 2, tampoco, 6, ni 10, ni 1, 5, 9. Aquí está, miren, 13 Tecpa. Ya lo Ujú. ubicamos. Está ahí. Ahora bien, después de ubicar dónde se encuentra el año Tecpat 13, vamos a buscar su tonal y su numeral. Aquí luego vamos a encontrar su tonal y su numeral. Ujú. Veamos.
Ella dijimos que es del cuarto día de Nemontemi. Em, Entonces, Osomatli no, Malinali no, es el número 2. Acatl el número 3. Ella es Ocelot. ok. Ocelot. Ajá, ¿ya se dieron cuenta? Ella Em, es Ocelot. Y su numeral es el número 12. Aquí está, miren, el número 12. ujú. Ajá, Em, viéndolo así de frente, hermanitos, el recuadro, al lado izquierdo lo vamos a ver, que es el número 12. Dice aquí hasta arriba, señores del día. Y ujú, recuerden que los señores del día, pues son los numerales que también. Ahora, ella es el 12. Hasta ahí ya tenemos su señor del día. ujú. ¿Y su numeral? ¿Cuál sería su trecena? ¿No? Igual nos vamos de forma descendente, o aquí está 12, 11, Igual. 10, 9, 8, 3, perdón, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya encontramos el 1? Ahora Mm, nos vamos en esa columna, Sécali. sería C. Cajli. Su Ah, trecena es C. Sécali. Cajli. Ujú. Hasta ahí. Quema, quema. Bien. Ahora vamos a buscar su señor de la noche. Ujú, Aquí mismo está, miren, en la parte derecha. Estos son señores de la noche. En esa misma filita, veamos. 12. ¿Cuál sería su señor de la noche? Número 5. 5. Señor de la noche es el número 5. Y todos sabemos que el señor de la noche que está en el número 5 es Mictlantecuhtli. Y su volátil de color. ¿Y vamos? Perdón, Ahora, su novena. Sí, eh, hermanita Gina, la escuchamos. ahorita en buscar el Señor de la Noche me perdí, ¿me puede volver a repetir? Gracias. Claro que sí, hermanita. Va a ser en la misma filita, en la misma línea. Mire, dijimos que la niña, ella es 12, 12 ocelos. ¿Hasta ahí? Ahora, en esa misma filita, vamos a buscar en la columna de los señores de la noche, que está en esa misma línea. ¿Qué número encontramos? Ahí no vamos a encontrar nada más, el número 5. Ujú. Ahorita, si quieren, los ubico donde están los formatitos. Nomás anótenle, señor de la noche, póngale 5, el numerito, para que no se nos olvide. Ujú. Buscamos el señor de la noche, ¿cómo se llama? Ándale, aquí no está. Bueno, buscamos aquí. Nuevamente me regreso aquí con el otro formato. Ujú. Muy bien, aquí. Mictlantecutli, ¿no? Ajá, Mictlantecutli, sí, hermanita. Señores del día. Debe de estar por acá. Aquí está, miren. Ujú, ¿Se acuerdan que pusimos el número 5? Aquí está, miren. Macuile. Su señor de la noche sería Mictlantecutli. ¿Sí? ujú, Y su volátil sería Tecolotl. ujú, Hasta aquí. ujú. Ahora, ¿cuál sería su señor del día? Dos. Acuérdense que ¿qué numeral tiene? Maclactiguanome. 12. Más la Clibanome. Entonces el número 12 está aquí, miren, hermano. Hasta aquí es el número 12. ¿Quién sería su señor del día? Tlahuiztlampa, su Tlahuizcalpan. volátil, Quetzaltótl, su regente, Centeo. ¿Sí? Ahí vamos.
O Ujú. los estoy confundiendo más. No, está bien. Muy bien, hermanitos. Y no se preocupen, es el primer ejercicio. Esto vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios más. Estábamos aquí, miren, el número 13. Hasta aquí. Ya encontramos que su señor de la noche, espérate, señor de la noche es el número 5. Ujú. Ahora vamos a buscar su novena, porque también tiene su novena. Miren, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál sería su novena? Aquí está el número Sí, 1, miren. seis cuincles. Su novena sería 6 quince. Seis cuincles. 6 quince. Ujú. Ya, hasta ahí ya, vamos. Ujú. Muy Sí. bien. Tenemos ya al Señor del Día, la trecena, veintena no lo vamos a encontrar. Veintena no lleva, ¿vale? Y encontramos su Señor del Día, su trecena, hasta ahí. Ahora nos vamos a buscar su rumbo cósmico. ¿Tiene? Claro que lo tiene. Vamos a ver dónde están los cuatro tonalamas, los 4 rumbos. Este no tiene número, déjeme buscar que tiene número. Aquí estás, correcto. Sí, ahí está. Vamos a compartir este formato. Muy bien, aquí está, hermanitos. Aquí su rumbo cósmico, o sea, su rumbo general de todo su tonalama, de todo, desde su año, de su tonal, de su imante, de su náutel, de todo. Vamos a buscarle su rumbo cósmico, el que lo rige todo. Y vamos a buscar por su numeral en que nació. Ella es del número 12. Vamos a buscarlo en el primer rumbo que es Tlahuiztlampa, el número 12. Ella es Tec. Es Ella es celo. Tecpal. Ah, perdón, esos celos. Perdón, sí es cierto, esos celos. Tonali, eso no lo anoté. 12, más la Es del oeste, Temacheni. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? ¿Qué Qué más? va, qué va. Muy bien. Ándale, eso sí. Entonces, miren, aquí el primer Tlahuiztlampa no lo encontramos. Vamos con Mictlampa. No. Número 12. Vamos. No hay ningún ocelo. Cihuatlampa. Aquí miren si hay un ocelo. Vean, Ujú. aquí está ocelo. Aquí Ujú. está. Ahora bien, yo le explicaba a ella, dentro de esto, miren, su mano, la de un guerrero, la de una guerrera, que lleva un tipo de antorcha de tec como luz. Esta como lesna de hueso, pero es de una plantita, de cómo florece. En su mano lleva una flecha, su objetivo. Y ya en esta parte, están enterrados varios como lesnas de plantas, son 4, pero todos están floreciendo. Ujú. Cuando yo le explicaba, le digo, eres una guerrera, porque hubo un año, ella ahorita está en 4º grado, ella en 2º año tuvo situaciones de sus papás, creo que se querían separar o se separaron por un rato y otros regresaron, y ella me decía, profe, yo ya no quiero vivir. Digo, pero ¿por qué? Si tú eres una de las que me motiva, le digo, y motiva a tus compañeritos, tú eres, sí, pero le digo, mira, ven, te voy a decir qué es lo que dice en el día en que naciste. Aquí nació una gran guerrera, esa eres tú. La flecha simboliza tus objetivos, vas a agarrar tus objetivos porque tú eres una luz de conocimiento, de amor, de energía. Tú estás destinado a florecer. Y aquí te está diciendo, sí, te vas a encontrar
en el camino situaciones y vivencias que te van a hacer vibrar, que te van a hacer y desanimarte, que te quieras desaparecer de este mundo. Pero tú no naciste para eso. Naciste para poder trabajarlo, ¿no? Entonces había quedado con su abuelita, me parece, como medio año, y empezó a bajar. Empezó a declinar sus trabajos, sus calificaciones. O sea, ya no tenía. Pero empecé a motivarla, a platicarle y decirle en esta parte la ofrenda que es ella. Es una gran ofrenda que tú eres y que tú debes de entregarle a la vida. Aquí está, es una gran vasija, le decía yo. Hay cosas que tú no entiendes, que no los puedes ver, pero ahí están dentro de ti. La energía se llama Ishkimili, que dentro de ti se encuentra esa gran energía que va a hacer florecer tu visión y tu pensamiento. Debes de considerar que cada día, como esa barrita de ocote, debes de encender un fueguito, una ceremonia, decir, el día de hoy voy a buscarme dentro de mí toda esa energía que necesito para poder salir adelante. Y digo, ¿y ves aquí una serpiente? Dice, no, no es serpiente. ¿Qué es? Pues es como una hojita. Bueno, esa hojita no es serpiente. Esa hojita es la medicina. Tú aquí en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente, tienes mucha medicina y lo vas compartiendo a través de estas ceremonias, como el de ayudar a tus compañeritos, como el de estar pensando que a pesar de tu edad, estar ayudándole a tu hermanito el más chiquito, buscando algo para tus hermanitas, cuando todavía no es tu responsabilidad, pero estás buscando la manera de florecer. Y eso es lo que te indica aquí, el hecho de florecer. Tu ofrenda va a ser eso, ¿sí? Porque nosotros ahorita que estamos trabajando los dos juntos, ahí con el otro maestro, ¿en qué les ayudo, maestro? Oh, ¿quieren que les vaya a traer un agua, algún dulce, alguna chuchería? Pero ella sabe de que al momento de mandarla, pues te mira 10 pesitos, 20 pesitos para que te compres algo. Y ella lo que hace es ahorrarlo, compra cosas para que su abuelita prepare algo. Y eso no lo sabíamos hasta que nos lo dijo su hermanito. Después de eso, cualquier mandadito, a ver, Lupita, véngase para acá, Lupita. Quiero que me traigas esto. Sí, los lunes o cuando viajamos, venimos a la casa y entonces nos vamos, le llevamos su chilito verde, su sal y todo eso, todas esas cositas que necesita en la cocina y se las llevamos a ella, ya ella lo lleva a su casa. Pero la situación es esta, de que ese tipo de personas son muy, muy especiales con sus energías. A través de este tonalamat, yo les quiero decir que podemos empoderar a la gente, pero también podemos matar a la gente. Sí. Cuando le expliqué con ejemplos muy sencillos de todo lo que simboliza esta imagen, ese maestro, yo sí me considero una guerrera, pero pues duele. Le digo, sí, duele. Y yo no digo que no, ¿no? Y no, no tan solo tú lo vives, nosotros también lo hemos vivido en algún momento. Diferente, pero sabemos lo que es, ¿no? Entonces, cada vez que la vi, ahorita está como mi alumna, está en cuarto grado, cada vez que ella dice, es que maestro no puedo, solamente le muestro una pluma, el bolígrafo y la mano. ¿Qué eres? "No, pues soy una guerrera. Entonces, ¿por qué no puedes? Es que solamente está aquí. Entonces, con esto les puedo decir que Silton Alpoali sí tiene el gran poder del cambio. Solo que hay que trabajarlo del diario, solo hay que estarlo
estar buscando la oportunidad de ayudar. Sí, porque también es ir buscando la oportunidad de ayudarle a alguien más. Sí. Entonces ella es Ocelot, y le decía yo, en tu vida pasada, fuiste una gran líder, o un gran líder. Aquí está el carrizo, ¿no? En tu vida futura, tienes a un águila. Estoy seguro que tú vas a volar. Vas a ser una gran persona. Todo lo que tú emprendas, lo lograrás. ¿Por qué? Porque tú eres una buena comunicadora. Tienes a Yeyecas a tu lado y a Mikisli quien te enseña y te dice que sí, algún día te vas a ir con Mikisli, pero no ahora. Y es lo que a veces a lo mejor le digo, tú le querías dar más vida a él, pero no le des vida. Solamente dile, acéptalo, sí, ya me tocará. Todas estas energías que están a tu alrededor, que son justamente 8, ¿sí? 3 arriba, 3, 8 energías, viven en ti también y te empoderan y te están resguardando. Entonces, al explicarle de las energías, de estas 8 energías, le planteaba yo los 8 rumbos. ¿Eh? Nosotros somos el séptimo, pero hay un octavo, que es el que casi no lo vemos. ¿Cuál sería? Nuestro nahual, nuestra energía. Y son estos que caminan a la par de nosotros. Miquisli y Yeyecal. Miquisli y Yeyecal. O sea que van ahí juntos, arriba y abajo. Nos van encaminando. Y a todo esto, por eso les decía, cuando revisé y me empezó a platicar, dice, no, pues yo ya quiero morir. Digo, no, tengo que trabajarlo, tengo que explicarle el gran poder que tiene, ¿no? Estos son los que caminan con nosotros, en nuestro tonal, en el amosh, que nosotros podamos ver, ¿sí? Bien. Ahora, si esta niña es Mikisli, entonces ¿con quién caminaría? ¿Sería con Ocelot y con quién? Con el siguiente. ¿Cuál sería? Con Coatl, ¿sí? Igual aquí. Si ella o él es Tecpat, camina con Iscuintli, porque aquí ¿con quién? Abajo. ¿Con quién? Con Kiawitl, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros también poderles leer. Por eso es que dicen, algunos le llaman el Tonalpoali, el libro de la vida. El libro, algunos le llaman, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, así algunos lo llaman, como el libro de las predicciones, el libro de cómo debes de caminar tu vida. Porque tiene muchas funciones, ¿sí? Inclusive, esto que les acabo de decir, los que en el grupo en el que estoy, en el círculo, que manejan el trabajo de la predicción, algunos le llaman adivinación, dicen, vamos a leer tu tonalamas. ¿Qué eres? No, pues yo soy, ¿dónde estoy? Seo Celo. Aquí estoy, mira, Seo Celo, ¿no? Dice, mira, caminas con Miquisli y con Cuautli, ¿sí? Miquisli y Cuautli. Entonces, digo, mi vida pasada, entonces, ¿cuál fue? Malínale, antes de, o Acal, no, antes de, o Celos, ¿qué va? Acal, ¿no? Entonces, en tu vida pasada,
traes la esencia del liderazgo. Por eso, quieras o no, siempre estás buscando de poder caminar junto con alguien más de los compañeros de trabajo. Y en mi vida futura, pues el águila. Estás destinado a volar como el águila. Sí, pero ten cuidado con mi quiste, que cuando te pasa algo fuerte, fuerte, se baja el nivel de tu positivismo, se baja el nivel de tu actitud a salir adelante. Y eso lo debes de trabajar mucho. Y ahí está, ¿sí? Y es como es, hermanito. Hay momentos, hay situaciones con las que me enfrento, con lo que les digo de las llamadas. Luego me dicen, no, pues es que dije, no, ¿qué estoy haciendo? En su momento, lo primero que se me vino a la mente, no, pues es que es mi familia, el peligro que... Digo, pero pues ¿cómo? Pues yo no estoy haciendo nada malo. Pero sí, en su momento, en esos 2, 3 horas me sentí deprimido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que es comiquista. Pero dice el abuelito, tienes que trabajarlo para tu cambio, para tu transformación. Y si no, pídele a Ocelo y ve su guía que te ayude. A Ocelo, Tlacuautli, a Coscacuautli. Ve a Coscacuautli, dice, tú tienes el camino hacia el sendero, hacia al plano terrenal, pero al plano espiritual es lo que te está mostrando Cuautli. Ujú, Cuautli. Y entonces, ¿por qué te desesperas? Y bueno, todo esto es un poquitito más fácil que lo podamos leer cuando hacemos esta impresión que ven ustedes ahí. Lo hacemos en tirita. Vemos que va adelante, acá atrás, que va adelante. Inténtenlo con su tonal. Vean, ¿no? Y las cualidades es tu vida pasada, tu vida presente y lo que ahora te va guiando. Por ejemplo, si alguien es Yeyi Malinali, le vamos a poner otro ejemplo, Yeyi Malinali, ella es ella o él, tres Malinali, quien caminan con él es Cuetzpali y Xochitl. Y vean a Xochitl. Qué hermoso, ¿no? Flor y con el pesito hacia arriba. La elevación espiritual. Está súper conectado al camino, al espiritual, al infinito, al florecimiento. Y está con Cuetzpali, con Yeyi Cuetzpali, que van caminando hacia una transformación, hacia un conocimiento. Su vida pasada fue Ozomatli. Y quiérase o no, esa vida pasada de Ozomatli es su ancestro, ¿ah? Su ancestro le da esa energía. Ahora, espero poderles darle una clase sobre esto de nuestras vidas pasadas, ya que les empecé a decir, pues les decía yo, es que son nuestras vidas pasadas, y algunos me decían, ¿y quiénes fueron mis vidas pasadas? Yo les decía, pues hay que soñar, hay que conectarse. Y aquí es contar 7 energías que están antes de la energía que nosotros somos. Entonces su vida pasada fue Somatli, ¿qué sería? Itzcuintli, Itzcuintli, Atl, a ver, Osomatli, Itzcuintli, Atl, Tochtli, Mazatl. Llevamos 5, Mazatl. Miquistli, Coatl. Sus 7 vidas pasadas de esta persona que es Malina. Ahora, si la persona es Xochitl, 11 flor, nomás para ejemplificar eso de las vidas pasadas. Flor, su vida pasada fue Kiawitl, Tecpatl, Olin, damos 3, Coscacuautli 4, Cuautli 5,
Ocelot, 6 y Acat, 7. Esas fueron sus vidas pasadas. Ella o él trabajó con Tezcatlipoca, con Tlazolteotl, con Xipetotec, con Itzpapalotl, con Xolotl, con Chalchihuitotoli, con Tonatiuh y ahora ya Xochitl. Es todo un proceso. Sabiendo cuáles son nuestras vidas pasadas, al saber, podemos pedirle sabiduría, claro. Pero ojo, lo que no sabemos, ahí sí es lo que yo no lo he encontrado en los abuelitos, es lo que ahora le etiquetamos, ¿fue bueno o fue malo? ¿No? Pero nuevamente me dan la respuesta los abuelitos, dicen, no, recuerda que todo está en forma dual. Es como dice, yo soy el que te estoy guiando. No soy tu maestro, yo te estoy guiando. Tú eres tu mismo maestro. Yo lo único que te doy son los pasos. Yo te voy guiando con lo que yo sé. Yo, tu maestro, tengo errores y horrores. Tengo vicios. Tengo cosas negativas. Eso tenlo por seguro. Pero tú, ¿qué retomarías tú de mí? ¿Lo bueno o lo malo? No, pues lo bueno, maestro. Entonces, retoma de mí lo bueno. Lo malo, no lo tomes. Porque eso tú también lo puedes generar, ¿no? Entonces, fíjense qué tan hermoso es esto. Y de ahí que nosotros podemos decidir, bueno, si en mi vida pasada fui acá, miren, fui esto, trabajé con esto. Y uno de estos puedo yo retomar para trabajar. No todos al mismo tiempo, eso sí, hermanito, no todo al mismo tiempo. Vayamos paso a pasito, sin correr, pero también sin detenernos. Hermanito Chiquinau y Xochitl. Gracias, Temachani. Un gusto saludarlos a todos. Justamente ahorita que estoy viendo, que está diciendo lo de las cuentas, estoy notando que en la primera línea de abajo hacia arriba se repiten las huellitas, se repiten cada 9 espacios. En la segunda línea y en la tercera ya se repiten cada 7. ¿Esto tiene algo que ver con lo que usted menciona sobre las vidas pasadas también? Tiene que ver con las vidas pasadas. Para algunos les suene muy ilógico. 7, pero también cada 9 es sobre el proceso del nahualismo, sobre el proceso de irte convirtiéndote en nahual, ¿no? Es súper importante tenerlo así en una tira y ya vemos cómo van. Recuerden, cada 9 días, cada 7 días. ¿Por qué cada 7 días? Somos nosotros el séptimo rumbo. Somos nosotros esa mariposa, la mariposa que se tiene que transformar. ¿A través de qué? A través del trabajo. Nada, nada, hermanitos, es gratis. Todo tenemos que pagarlo con trabajo, con ejercicios, con ensueño, con vivencias, ¿no? Es como aquel que bebe mucho alcohol. Dicen, deja de tomar, te va a hacer daño. No, mira, por ejemplo, en los AA, mira, ve, ¿cómo terminó? Dice uno, porque no quiero decir la palabra, porque es pensativo, le pasó a mí, no me va a pasar, pero ¿qué tal le pasa? Dice, hubiera escuchado, sí, pero pues ¿cómo? No quisiste escuchar, lo que hiciste vivenciar,
Esto es similar, hermano. Tenemos que caminarlo. No sé si se acuerden que dentro de mi plan es que vayamos caminando en este sendero. Pero yo quisiera, claro, si ustedes tienen la posibilidad de que pudiéramos trabajando. Ahorita estamos preparándonos, ¿eh? En nuestra transformación, ¿sí? En nuestro cambio de pensamiento, de paradigmas, de este mundo ficticio que tenemos, hermanitos. Ellos nos dicen que lo que les estoy diciendo es ficticio. Nos hacen creer que ellos tienen la verdad absoluta, cuando no es así. Nos quieren y nos esclavizan ellos, con su conocimiento, con su programación. Eso es. Y por eso tienen miedo el de que empecemos en este despertar, en el empoderamiento de cada uno de nosotros. Tenemos un gran poder. Y ese gran poder, uno de ellos aquí está. Es por ello que me encanta este códice, este Amosh. Me fascina, tiene una connotación muy profunda. El Feyerabad Mayer se refiere más a los señores de la noche y es el trabajo directo con el nahualismo. Pero el nahualismo se enfoca más, ese Amoshli, al de poder ir y vigilar, porque era más utilizado para un grupo selecto que les llamaban pochtecas o los comerciantes. Pochli, izquierda. Tecas, persona de izquierda. ¿Le suena algo? El nahualismo. Pero persona de izquierda también se le llama aquel que se infiltra, aunque él no sepa en qué se infiltra. Vaya, espía, ¿no? En la antigüedad y en la actualidad, así se disfrazan los espías. En una comunidad, a mí me pasó y lo experimentamos con la familia. Andan, oiga, mire, le traigo estos productos, deme permiso pasar, sentarme y explicarle, ¿por qué tienes que pasar? Y no es por ser grosero. Entran, ¿me da permiso pasar a su sanitario? No lo conoces. Hubo un tiempo, hace 5 años, que iban vendiendo de casa en casa. Y qué casualidad, pasando un mes, empezaron a llegar de noche carros, abrían, amarraban a la gente y saqueaban sus cosas. Qué casualidad que sabían que había una pantalla plana, que había una computadora. ¿Cómo? Es ahí donde se aplica, ¿no? Pero bueno, hermanitos, esto tiene una gran connotación, por eso es que yo quiero que ustedes impriman este Amoshlik, lo tengan. A lo mejor no todo, porque sí cuesta, son como 70 y tantas páginas, pero por lo menos esto para buscar el tonal, el numeral, y decir, mira, cuando naciste estaba vibrando esta energía, hay el libro de los destinos, le llaman, ¿no? Este es de tu sendero, ese es tu camino. Y cuando me decía un hermanito, también se conoce como el libro de los destinos, le digo sí, y sí es, ¿no? Perdón. Hermanito Alex, perdón porque me extendí. Adelante. Un abrazo de luz y de paz. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros en el encontrarnos con nosotros mismos en este tiempo presente. Una responsabilidad con estudiar las 7 personalidades o las fuerzas espirituales que dominaron nuestras conversiones. Pero también somos responsables de lo que le vamos a dejar a las 7 generaciones futuras, ¿cierto? Ok. Ujú. Es correcto, hermanito. Es una gran responsabilidad y a veces decimos, híjole, esto yo ya lo sabía, nomás no sé dónde lo aprendí. Sí, porque viene en tu pasado. Les digo yo, este cascarón
Este cascarón solamente es, así por su nombre, es un cascarón. Que si no lo disfruto, si no lo potencializo, pues ya está de mí. Pero mi espíritu es más viejo. Ha vivido por años. Y eso no quieren que sepamos, hermanito. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y no es tan solo de los abuelitos, es de varias culturas, de Asia. El budismo, el shintoísmo, creen en la reencarnación. Creen algunos y muchos más que nosotros somos una vasija que llegamos a este mundo para seguir aprendiendo y reaprender y desaprender y empoderar. ¿Sí, hermanitos? Entonces, conozcamos nuestras 7 generaciones. Fíjense, empezamos con Nemontemi y terminamos con esto, pero bueno, yo les hablaba por esa niña. Ujú. Con esto les pongo yo el ejemplo de que los Nemontemi no son personas malas, ni malvadas, ni malditas. No, 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 no. Son personas muy empoderadas. Sí, tienen mucha energía, sí, pero también nosotros. Ahora toca a nosotros hacer ese trabajo. Hermanitos, si me permiten ustedes, en el próximo sábado, próximo domingo, hacer un ejercicio de Nemontemi, ¿verdad? Y ya ustedes, si tienen alguna fecha en Nemontemi, pues lo ejercitamos. 1 o hasta 2. No les garantizo que sean 2. Si es 1, sería mejor, hermanitos, para hacerlo con calma, paso a paso. Si ustedes dicen, maestro, aquí no le entendí, pues nos regresamos. Mi principal interés es que aprendamos todos y, y no, pues ya quiero terminar los contenidos y ya, vámonos, que sigue. No, yo quiero que entendamos. Si en este año aprendimos algunas 2, 3 cosas, pero bien hechas y bien practicadas, para mí es suficiente y basta. La vida es una gran escuela. Lo único que estoy haciendo es enfocándolos. Va a haber un momento que diga, maestro, yo voy a seguir mi camino, voy a seguir estudiando. Adelante, aquí estamos. ¿Sí, hermanitos? Tlazocamati y noche no yolo y moitasque manintla yo. Nos vemos hoy en la noche. Vamos a hablar Gracias, de maestro. matemática, Buen día, hermoso. cuídense mucho. Gracias, Buen día, maestro. hermanitos. Plazo camate a todos. Tlazocamati